Gloria a Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? ¿Cuántos tenemos la certeza de tener ese palacio allá en la presencia del Señor? Gloria a Dios. Vamos a abrir la Biblia, Hebreos capítulo 12. Gloria al Señor. Queremos también dar la bienvenida a los hermanos que nos escuchan a través de la radio, hermanos que nos sintonizan. De veras es para nosotros un privilegio el poder llegar hasta los hogares a través de la radio. Así que les enviamos un saludo a los hermanos que nos escuchan a través de la radio. Hebreos capítulo 12, si usted lo tiene, dice amén. Vamos a leer versículo 14. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Verso 15. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades, y por ella muchos sean contaminados. Que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida, porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Amén. Oramos. Buen Dios que estás en gloria, te damos gracias que nos concedes reunirnos, Señor, para alabar tu nombre. Gracias, Padre bueno, porque podemos entonar cánticos a ti y elevar nuestro espíritu, nuestra alma, Señor, ser expresiva en la alabanza a tu nombre. Buen Dios, te pedimos que hables a nuestro corazón, que tú, Señor, envíes tu buena palabra, la unción, la gracia, que pueda, Señor, llegar a alimentar nuestra vida, que sea luz, luz que dé, Señor, iluminación en medio de la oscuridad. Que todo poder de las tinieblas sea disuelto y echado fuera, que la luz de tu palabra venga, Señor, a ubicarnos, a motivarnos, a alimentarnos, Señor. Tu palabra dice que en tu luz nosotros veremos la luz. Por eso te rogamos que hables a nuestro corazón. Danos un espíritu de sabiduría y de revelación. Danos, Señor, el entendimiento y el conocimiento de tu gracia abundante, para poder nosotros, Señor amado, aprovechar la oportunidad y la gracia que nos brindas. Habla nuestra vida, Señor, aún a través de la radio, habla, Señor. Y que mientras tu palabra se predica, tú puedas, Señor amado, tocar el alma, el espíritu, pueda ser vivificado, y aún el cuerpo enfermo pueda ser sanado, que toda atadura, toda ligadura del maligno sea destruida, sea desvanecida, que salud pueda llegar a través de tu palabra, para gloria de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Da la unción, bendito Dios, amén y amén. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. El libro de Hebreos es un libro muy hermoso. Encierra cosas, hermano, muy, a veces difíciles de poder, hermano, establecer si no se tiene conceptos totales de la Escritura. Pero esta noche yo quisiera esforzarme un poquito en que nosotros seamos conscientes, hermano, de la oportunidad que tenemos, del trato que Dios tiene para con nosotros, de lo que Dios, hermano, ha hecho y que espera que nosotros conozcamos y también, hermano, correspondamos. Hemos estado hablando en este capítulo del Dios que nos ha tomado como hijos, que nos ha disciplinado y nos sigue disciplinando, el Dios que ha tomado en su haber, hermano, y en su tiempo, tomarnos a nosotros para hacernos partícipes de su santidad. Y Hebreos nos habla a nosotros, hermano, que es un requisito que Dios pide para verlo, la santidad. Pero muchas veces dice este capítulo que cuando nosotros somos disciplinados, somos corregidos o estamos ejercitados en la disciplina,
nuestro ánimo decae, nuestro ánimo muchas veces, hermanos, se ve afectado. Y sin embargo, dice la Escritura que, verso 12, fortaleced, dice, las manos débiles y las rodillas que flaquean, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Y nos llama a la paz y nos llama a la santidad. Ahora, note usted, hermano, yo quiero esforzarme un poquito esta noche en que podamos nosotros revisar profundamente en nuestro corazón la realidad que estamos viviendo. Dice la Biblia que somos llamados a esa armonía, a esa paz y a esa santidad, porque el verso 18 dice que nos hemos acercado a un monte, o no nos hemos acercado a un monte que se puede palpar o tocar. Cuando habla de acercamiento, más adelante dice el verso 22, vosotros en cambio os habéis acercado. Yo estaba meditando un poquito, hermano, en la tremenda realidad que la Biblia enfatiza de a dónde nos hemos acercado. ¿A qué realidades? Realidades, hermano, que debemos tener conciencia nosotros. En primer lugar, debo recordarle a usted cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Ese pueblo, hermano, no conocía a Dios. Dios mismo tuvo que darle a Moisés señales para convencer al pueblo, para que ellos creyeran, para que ellos, hermano, estuvieran seguros que Dios estaba en medio de la liberación de Egipto. Y cuando Dios lleva al pueblo al desierto, en ese desierto sucede un acontecimiento único en la vida. La Biblia dice que Dios le ordena a Moisés en el capítulo 19, por favor, acompáñeme a Éxodo capítulo 19. Dios le ordena a Moisés que prepare al pueblo, porque ese pueblo va a tener una experiencia muy importante. Dice la Escritura, hermano amado, que verso 10, el Señor dijo a Moisés, ve al pueblo y conságralos hoy y mañana, y que laven sus vestidos, verso 11, y que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Mire, Dios le iba a dar a Israel una experiencia inolvidable, una experiencia, hermano, diríamos, terrible, tremenda. Una experiencia que no se iba a borrar nunca de la mente de ellos. Ellos no conocían a Dios, ellos habían visto los milagros que Moisés había realizado a través, hermano, del mandato de Dios en Egipto. Pero ahora ellos se iban a experimentar, se iban a enfrentar a una realidad. Dios le manda decir al pueblo a través de Moisés que se preparen porque Dios va a descender sobre el monte Sinaí. Y ellos van a tener, hermano, la evidencia personal, vivida, la experiencia real del enfrentamiento entre ese Dios que no conocían y ellos mismos. Ahora yo me preguntaba, ¿por qué razón Dios da esa prueba? Dios da esa manifestación tan sobrenatural que vamos a entrar un poquito en detalles en esta noche. En primer lugar, dice el capítulo 20 de Éxodo, verso 20, respondió Moisés al pueblo y dijo, no temáis, porque Dios ha venido para poneros a prueba. ¿Cómo dice su Biblia? ¿Dice igual? Y para que su temor, oiga bien esto, permanezca en vosotros y para que no pequéis. Oiga, Dios iba entonces a descender sobre ese monte con un propósito, porque Dios no se manifiesta sin propósitos. Dios, hermano, no realiza nada sin propósitos. Una de las cosas que yo he aprendido de Dios es que Dios no es exhibicionista. A veces uno piensa que Dios hace las cosas por hacerlas. No, Dios siempre que hace algo, lo hace con un propósito definido. Si no hay propósito divino, Él no hace nada. Pero si hay propósito, Él hace muchas cosas hermosas.
Por eso dice la Biblia que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, a aquellos a quienes Dios ha llamado con un propósito. Y Dios, hermanos, sabía que ese pueblo no lo conocía, que era un pueblo que por 400 años había estado siguiendo el culto de Egipto, hermano, quizás llevando las costumbres de Egipto. Usted sabe, 400 años es mucho tiempo. Y hermano amado, ahora Dios quiere llevarlos a la tierra prometida. Dios quiere, hermano, bendecirlos tremendamente. Pero necesita ese pueblo tener un enfrentamiento con Dios, un acercamiento con Dios. Y entonces dice la Biblia que Dios le dice a Moisés que prepare al pueblo, que lo consagre. Porque lo que va a hacer Dios, según el verso 20, es que los va a poner a prueba, para que el temor de Dios o su temor permanezca en ellos y para que no pequen. En otras palabras, hermano, esa manifestación que iba a haber en el Sinaí era una manifestación que llevaba un propósito definido: enseñarles al pueblo qué calidad y qué clase de Dios era el Dios que los había sacado, enseñarles al pueblo la dimensión que Dios tenía, enseñarles, hermano, la potencia, la magnificencia, voy a usar la palabra, lo aterrador que es la manifestación de Dios a este cuerpo o a esta naturaleza carnal. Entonces Dios, hermano, manda a Moisés. Yo quiero que usted vuelva conmigo al verso, capítulo 19, verso 12, y les dice: y pondrás límites alrededor para el pueblo y dirás: guardaos de subir al monte o tocar su límite. Cualquiera que toque el monte, oiga, ciertamente morirá. Esta es la manifestación de un Dios terrible, hermano. Es la manifestación de un Dios, hermano, tremendamente, le vamos a llamar delicado, o celoso, o santo. Él mismo le dice a Moisés que nadie vaya a tocar el monte, porque se muere. Vea esto: ninguna mano, verso 13, lo tocará, sino que será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte. Y Moisés bajó del monte al pueblo y santificó al pueblo. Ellos lavaron sus vestidos y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no os acerquéis a mujer. Verso 16. Y aconteció que el tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos, relámpagos, una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta. Y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Verso 17. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte. Vea la tremenda realidad que estaban viviendo. Verso 18. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Y el Señor descendió al monte Sinaí, a la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés a la cumbre, y Moisés subió. Y el Señor dijo a Moisés: desciende y advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver al Señor y perezcan muchos de ellos. También que se santifiquen los sacerdotes que se acercan al Señor, no sea que el Señor irrumpa contra ellos. Oiga, qué terrible. Le está diciendo: mira, que nadie se acerque, que no vayan a intentar tocar el monte, que no vayan a intentar ni siquiera verme, porque se van a morir. Lo que quiero es que ellos vean qué clase de Dios soy, que ellos tengan temor de mí, que ellos sepan que no soy un Dios como el Dios de los egipcios, que no soy un ídolo, que no soy, hermano, quizás una figura, sino un Dios terrible, un Dios tremendo. Por eso en Israel se decía siempre: ¿quién morará con las llamaradas eternas?
Porque cuando aquel pueblo vio el Sinaí que se estremecía, la nube, hermano, el humo, los relámpagos, los truenos, la voz de trompeta o de cuerno que aumentaba, era algo, hermano, terrible. Dice la Biblia que Moisés le dijo al pueblo, hermano, o Moisés le dijo al Señor, verso 23, el pueblo no puede subir al monte Sinaí, porque tú nos advertiste diciendo, pon límites alrededor del monte y santifícalo. Entonces el Señor le dijo, ve, desciende y vuelve a subir tú y Aarón contigo, pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir al Señor, no sea que Él irrumpa contra ellos. Descendió pues Moisés y advirtió al pueblo. Cuando yo veo a este Dios, hermano, a este Dios que les dice, no, que no se acerque, que no vayan a acercarse a mí, es un Dios distante, es un Dios, hermano, si bien es cierto que bendice, pero que no da acceso. Es un Dios, hermano, que genera temor. Es un Dios que genera, hermano, dentro de todo lo que se vio ahí. Hermano, dice en el capítulo 20, por favor, vaya al verso 18 conmigo. Dice que todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Y cuando el pueblo vio aquello, oiga lo que dice, temblaron. Un Dios que provoca temblor. Y dice, se mantuvieron a distancia. Entonces dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros. Oiga, no sea que muramos. Hermano, yo quiero que usted por favor vea la proyección que Dios le dio a ese pueblo. Le dijo, yo soy un Dios que no me puedes tocar porque yo vivo en santidad. Soy un Dios que no puedes tocar el monte porque te mueres. Un Dios que genera, hermano, si usted quizás alguna vez dijo, ¿cómo no quisiéramos una experiencia así? Pero esta experiencia, hermano, es de un Dios que no tiene acceso. Es de un Dios, hermano, que marca el límite, que le dice, tú ahí y yo aquí. Tú retirado, conságrate y no acerques al monte porque te mueres. Hermano, no era un Dios como el que usted y yo conocemos ahora, que nos ha dado un acceso, que nos ha dado una oportunidad de llegar hasta su presencia. Este Dios que se manifestó en el Sinaí era terrible. Dice que el pueblo temblaba y le entró temor. Algo más, dice el verso 20, respondió Moisés al pueblo, no temáis, porque Dios ha venido para poneros a prueba y para que su temor permanezca en vosotros y para que no pequéis. Y el pueblo se mantuvo a distancia mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. Y Dios le da, hermano, a Moisés indicaciones. Hay un pasaje que dice que el mismo Moisés estaba aterrado por lo que estaba viendo. Estaba viendo la manifestación, ya no era una zarza que ardía, hermano. Ya no era como cuando Dios lo llamó y le dijo, quítate las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás santo es. Era una zarza y era la voz del ángel que le hablaba. Ahora no, ahora era una manifestación tan tremenda y tan terrible que Moisés mismo dijo, estoy aterrado y estoy temblando. El pueblo, hermano, óigame, optó. El pueblo de Dios, Israel, dijo, no queremos oír la voz de Dios. Porque provocaba tal temor que ellos pensaron que se iba a morir el pueblo. Ahora, cuando yo veo este Dios, hermano, y esta proyección de Dios, yo quisiera preguntarte si a ti te agradaría estar en esa dimensión. Del Dios que te marca el límite, del Dios que te dice, tú ahí no traspases. Del Dios que te dice, no puedes ni siquiera ver, no puedes verme porque te vas a morir. Y cuando yo vengo al libro de Hebreos y dice, ustedes no se han acercado a ese monte. Ustedes no han llegado a conocer ese Dios terrible. Hermano, yo quiero usar un ejemplo quizás un poquito extraño, pero que puede darnos un poquito de entendimiento en esto. Dicen en ciertas ocasiones yo he oído a los hijos mayores, por ejemplo, que dicen, nosotros vivimos los tiempos difíciles con papá y mamá. Pero le dicen a los hijos más pequeños,
Estos cuando vinieron al mundo, estos ya vinieron con todo arreglado. Por lo regular el hijo mayor siempre vive los problemas, los desajustes, los momentos difíciles de papá y mamá. Pero el hijo menor, el más chiquito, por lo regular cuando llega el más chiquito, papá como que ya le pasó el tiempo de coraje, como que ya le pasó el tiempo de la disciplina, y como que al hijo mayor se le fue exigido. Y como que al hijo pequeñito, al más pequeño, como que lo contemplamos más. No sé si se ha dado cuenta usted de eso. Como que mientras más grandes estamos y adultos, ya no somos tan rígidos como al principio. Bueno, déjeme decirle algo, hermano. Ese fenómeno pareciera que se da aquí. Porque a Israel Dios le dice, no traspases. Le hace ver su poder. Le dice, si tocas el monte te mueres. Si tratas de verme te mueres. Y les asusta, les espanta. Pero dice la Biblia, hermano, a nosotros, dice el libro de Hebreos, versículo 18, nosotros se nos pide buscar la paz y la santidad. Se nos aconseja o se nos pide, hermano, fortalecer las manos débiles y las rodillas que flaquean. Pero se nos dice, mire, hermano amado, porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino. Mire todo lo que había en el Sinaí. Ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras, tal que los que la oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Oiga, hermano, qué tremendo. Qué tremendo ver una manifestación de Dios y que le digan, no te acerques, porque te mueres. Hermano, no me diga usted y yo temblaríamos ante esa realidad. Usted y yo, hermano, temblaríamos ante una impresión tan tremenda de este Dios así. Y dice Hebreos, hermano, tan terrible, verso 21, era el espectáculo. No crea que era algo bonito, en el sentido, hermano, de que, ay, ahí está Dios, qué alegre. No, hermano, ellos sabían que ahí estaba la santidad de Dios. Ellos sabían que ahí estaba el Dios celoso. Ellos sabían que ahí estaba el Dios rígido, el fuego que consume. Y hermano, y ellos temblaban. Porque les dijo Dios, esto se los muestro para que me tengan temor y para que no pequen. Oiga, hermano, esto es como, no es, hermano, es como una advertencia o como una amenaza. Es como decirle al hijo, mira, te advierto, aquí tengo el chicote, mira lo que soy. Así que mejor pórtate bien porque si no, ¡pau! Oiga, hermano, bendito sea Dios que usted no nació en esa época, hermano. Y bendito sea Dios que yo no nací en esa época, porque hubiéramos temblado. Bueno, si hubiéramos sido israelitas, hubiéramos temblado ante ese espectáculo. Dice la Biblia, hermano, verso 21 del capítulo 12 de Hebreos, tan terrible era el espectáculo que el mismo Moisés dijo, ¿qué dice su Biblia? Estoy espantado. ¿Qué más? Estoy temblando. Hermano, mire, cuando yo veo eso digo, Señor, qué misericordia has tenido con nosotros. Porque, hermano amado, usted pecaría ante una manifestación de Dios así en su vida. Un Dios que tronante, hermano, le hiciera ver su gloria y le diga, mira, témeme y cuidado pecas porque ven. ¡Pau! Yo creo, hermano, que ahí mismo le dice uno, mejor mátame de una vez porque no voy a caer yo en tus manos más adelante. Ahora note esto, tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. No se olvide que Hebreos dice, buscad la paz con todos y la santidad. Si usted hubiera vivido o usted viviera esa experiencia, usted y yo nos llenaríamos de temor. Y tal vez así reaccionaríamos a buscar la paz y la santidad. Pero como a veces no entendemos la misericordia de Dios, y a veces no comprendemos la gracia de Dios, y a veces cometemos el terrible error, hermano,
de no comprender la época que estamos viviendo. Dice la Biblia, en cambio a nosotros, dice Hebreos, versículo 21, 22, vosotros en cambio, dice, os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo. Mire el acercamiento. Aquellos les dijeron, no, ni se acerquen. Y sin embargo ahora como que Dios hubiera cambiado. Como que aquel Dios tronante, aquel Dios fuego, hermano, aquel Dios de truenos, de relámpagos y de torbellinos, como que ahora ya no es así. Como que ahora, hermano, déjeme decirle algo ha hecho que eso cambie. Algo ha sucedido en el cielo que ha hecho que Dios cambie de actitud. Por favor, déjeme repetir esto, porque para mí, hermano, ha estado tan impactante esto, ese Dios que no se deja ver. Ese Dios que le dice, aléjate, no traspases los límites. Y de pronto yo veo en Hebreos un Dios que ya no solo nos pone límites, sino que dice que nos deja que nos acerquemos hasta su ciudad. ¿Sabes? El monte Sión, dice la Biblia, que es el monte que Dios amó. Dice que el monte Sión es la habitación de Dios. Dice que es el lugar de su morada. Y ahora dice, Hebreo dice, vosotros en cambio, dice, os habéis acercado al monte Sión. Aquí no hay fuego, aquí no hay truenos, aquí no hay torbellino, aquí no hay amenaza. Mire qué diferencia. ¿Sabe lo que hay para nosotros? Un camino abierto para llegar al Padre por la sangre preciosa de Cristo. Para nosotros hay oportunidad, para nosotros hay invitación. Usted jamás ha visto el fuego de Dios que revolotea, que lo va a hacer pedazos por un error, no. Y no podremos mentir, decir que todos somos perfectos, porque Juan dice que el que no tiene pecado es mentiroso. Y entonces, ¿por qué nos acepta? ¿Por qué ha variado tanto Dios? Déjeme decir, dice aquí el verso 22, vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión. Pero como no vemos fuego, no nos santificamos a veces. A la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, oiga, a miriadas de ángeles. Y hay una versión que dice a la asamblea festiva de miriadas de ángeles. Nosotros nos acercamos a un ruido ensordecedor que espanta, no, sino nos acercamos, hermano, a ambientes de gozo, ambientes de paz en la presencia de Dios. Mire, cuando la presencia de Dios desciende, ¿qué experimenta usted? No me diga que experimenta terror, solo que estuviera endemoniado. ¿Qué experimenta cuando la presencia de Dios desciende? Oh, una paz, un gozo, una alegría, hermano, una seguridad. ¿Pero qué experimentaron ellos cuando Dios bajó sobre Sinaí? Pareciera como que el Dios del Sinaí es un Dios agresivo. Y pareciera como que el Dios del monte Sión es un Dios amoroso. Pareciera como que aquel Dios es intocable, pero este de aquí se deja tocar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué ha cambiado Dios? ¿Por qué a uno les dijo no traspasen los límites? ¿Y por qué ahora a nosotros nos dice entren confiadamente a este lugar santísimo? Hermano, ¿dónde está la diferencia? Y oiga, hermano amado, ¿sabe dónde radica la diferencia? Que hace 2000 años hubo un sacrificio perfecto. Que hace 2000 años, hermano, hubo alguien que llegó a la cruz del Calvario como un cordero puro, sin mancha. Un cordero perfecto, hermano. Alguien que se dio por nosotros, se entregó por nosotros. Alguien que derramó hasta la última gota de su sangre y luego toma su sangre, hermano, y se va hasta el lugar santísimo y la pone delante de Dios y le dice, esta sangre es el pago por los pecados de todos aquellos. Óigame. ¿Sabe por qué el Sinaí tronó? Porque no había sangre delante de Dios. ¿Sabe por qué el monte de Sión es gozo, es alegría, es misericordia, es asamblea de ángeles festivos? ¿Usted nunca ha oído que se vean ángeles que vienen a destruirlos?
Es más, ¿sabe a qué vienen? A cuidarnos. Dice Hebreos que son espíritus administradores enviados en favor de los que han heredado la salvación. Hermano, y yo le pregunto, ¿somos nosotros mejores que los que salieron de Egipto? Oh, hermano, definitivamente que no. Somos nosotros, hermano, gente clase A, hermano, obedientes, super consagrados, casi santificados, beatificados. No, ¿cómo somos? Somos personas, hermano, que muchas veces tenemos las manos caídas y las rodillas paralizadas. Somos gente muchas veces, hermano, que ni siquiera oramos. Cuando vamos al culto, dice, levanten las manos, hermano. Las dos, hermano. Hermano, qué absurdo. Y si aquel Israel viera cuando la presencia de Dios desciende, diría, ¿por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué a ellos no los aterras como a nosotros? ¿Por qué a ellos no los amenazas como a nosotros? ¿Por qué a ellos no les infundes el temor que nos infundías a nosotros? ¿Y sabe cuál es la respuesta? Que Dios diría, porque ellos han pagado para entrar. Claro, no ha sido tus obras, ni tu obediencia, ni tus cánticos, ni tus diezmos, ni tus ofrendas, ni tus oraciones. No, aquí dice, nos hemos acercado, dice, verso 23, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Nos hemos acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Pero oiga el verso 24, ahí está la causa por qué usted se ha acercado ahí. A Jesús, el mediador del nuevo pacto. Hermano, yo creo que Jesús merece un aplauso esta noche. ¡Gloria! Bendito. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria, gloria, gloria. Aleluya. Dice la Biblia, en este verso 24 dice que nos hemos acercado a Jesús, oiga, el mediador del nuevo pacto. ¿Y a qué más? Y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Hermano, yo te pregunto, ¿es mejor la experiencia que nosotros tenemos o es mejor la experiencia que ellos tuvieron? Yo he oído gente que dice, ojalá el Señor descendiera como en el Sinaí. No, es un Dios que infunde temor. Es un Dios que infunde respeto y miedo, hermano. Es un Dios que si desciende así no queda vivo aquí, pero ni el predicador, hermano. Aquí todos quedaríamos hechos chicharrón. Pero no. Pero cuando venimos a este lugar, oiga, y empieza a descender esa bendita presencia, no trae temor. No trae miedo. ¿O le da miedo a usted la presencia de Dios? Ya le digo que a los únicos que les da miedo es a los demonios. Pero a usted, ¿qué le provoca? Oh, hermano, ¿acaso no le provoca lágrimas de gozo? ¿Acaso no le provoca risa? ¿Acaso no le provoca gozo, hermano? A algunos les provoca correr. A otros les provoca tirarse al suelo. A otros les provoca reírse como locos, hermano. A otros les provoca quedarse tranquilos sin hacer ni decir nada. A otros les provoca un amor tan especial que podrían pasar horas y horas en esa presencia. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos está dando una oportunidad preciosa. Porque Dios te está hablando desde el cielo y te dice, mira, no te estoy aterrando porque te estoy dando mi misericordia. Pero yo los aterré. Pero quiero que sepas que a ellos les infundí temor.
Pero quiero que no olvides que tienes que atender la oportunidad que te estoy dando. Tienes que aprovecharla, tienes que aprovechar esta oportunidad, que es una oportunidad única, yo le llamaría la amnistía divina, donde califican todos aquellos que se acojan a la sangre de Cristo, sean gabachos, sean latinos, sean chinos, sean negros, sean lo que sea, hermano. Es una oportunidad única. Yo voy a insistir otra vez en la pregunta. ¿Consideras tú que el privilegio que se te está dando a ti es superior al que tuvo el pueblo de Israel en el Sinaí? En el Sinaí le dijo, no se acerquen al monte, ni toquen el monte porque se mueren. Y aquí nosotros la cantamos, quiero tocar el borde de tu manto. Oiga, no el monte, el borde de tu manto. Aquí cantamos, tócame Señor, lléname de tu espíritu. ¿Qué cosa, hermano? A nosotros se nos dice, busca la paz y la santidad. Vamos, esas rodillas que están flaqueando, dice, fortalecerlas. Y esas manos débiles, fortalecerlas. Porque a vosotros no los he aterrado como a Israel. A ustedes les estoy dando gracia sobre gracia. Por eso dice la Biblia, el versículo 25, mirad, que no rechacéis al que habla. Porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Nos disciplina, pero hermano amado, a veces yo creo que las disciplinas de Dios, hermano, son tan llenas de misericordia. Miren, las disciplinas de Dios en el antiguo pacto eran severas. Mire cómo disciplinó Dios a David. Mire cómo disciplinó a Sansón. Mire cómo disciplinó a Moisés, hermano. El mismo Moisés, hermano, anhelaba entrar en la tierra prometida. Y le dijo Dios, no. Por lo que pasó en Horeb. Te voy a dejar que mire la tierra, pero no entras. Mire qué severidad. Señor, mire a Esaú. Un Esaú, hermano, que vende la primogenitura y después quiso buscar con lágrimas por una vez que comió unas lentejas y vendió la primogenitura. Y oiga, hermano, y ya no hubo oportunidad para el arrepentimiento. ¡Qué severidad! Y nosotros, hermano, que yo creo que a veces esta vergüenza da, hermano. Cada oración que hagamos, Señor, perdóname. Y Dios dice, te perdono. Quizás Esaú diría, ¿pero por qué? ¿Por qué tanta misericordia y compasión para estos? Y Dios le señalaría y le diría, mira, por el pago que tengo enfrente. ¿Sabe, hermano? Por eso dice la Biblia, que el que no entiende esto y continúa pecando y pisotea la sangre de Cristo y hace afrenta al Espíritu de gracia, ese hombre o esa mujer tonta, perdóneme, estúpida, no sabe en el problema que se está metiendo. Se lo voy a probar por la Biblia. Porque dice la Biblia, en el capítulo 10, verso 26, que si continuamos pecando, después de haber recibido deliberadamente, o pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados, sino, ¿qué dice? Horrenda expectación. ¿De qué? De juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Verso 28. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que hollando bajo sus pies al Hijo de Dios ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Oiga, hermano, entonces para que usted
abra sus ojitos, que aquí la cosa es misericordia, pero es delicado. Dice, aprovecha la misericordia. Porque si continúas pecando, afrentas el Espíritu de gracia, pisoteas la sangre, ¿qué dice la Biblia que va a pasar? Dice, pues conocemos al que dijo que, oh hermano, ¿y quién va a poder detener la mano de Dios contra uno, del cual Dios se quiere vengar? No, hermano, yo cuando entiendo esto, digo, mire hermano, digo, gracias por la misericordia. Perdóname, Señor, ayúdame a no fallar, ayúdame a no cometer errores. Yo no quiero, Señor, malinterpretar tu gracia. Hay algunos que no han entendido la gracia de Dios. Hay algunos que creen que la gracia de Dios es que Dios se olvidó. Dios cambió. Hermano, ¿sabe por qué Dios es diferente con nosotros? Por la sangre de Cristo. Pero Dios no ha cambiado. La Biblia dice que Él es el mismo de ayer. El mismo, el Dios delicado de Sinaí, es el Dios delicado nuestro. Pero ¿por qué ha cambiado con nosotros? Por la sangre, hermano. Esa sangre es la que frena todo el juicio, toda la furia de un Dios tremendo, hermano. ¿Sabe por qué no nos cae juicio cuando pecamos? Por una sencilla razón, porque confesamos nuestros pecados y la sangre de Cristo nos limpia de los pecados inmediatamente. Lo leído en Juan, dice que si hemos pecado, hijitos, dice, si pecamos, abogado tenemos. Oh hermanos, ¿cuántas veces hemos pecado y la furia va a caer y el abogado se interpone y rocía con su sangre y arregla la cosa en el cielo? Mire qué misericordia de Dios tenemos, hermano. Un abogado que nos defiende constantemente, un intercesor, un sumo sacerdote que nos dice, arregla, lava tus ropas. Es más, dice que nos ha dejado su sangre para limpiar nuestras ropas. Por eso, hermano y amigo y hermana que me escuchas, cuán importante es entender esto. Porque dice la Biblia, mirad, verso 25, no rechacéis al que habla. Porque si aquellos, dice que le rechazaron, no escaparon, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Hermano, perdóneme por favor, es un hombre o una mujer estúpida la que se aparta del Dios de misericordia. Yo no sé qué tiene en la cabeza. Yo no sé, hermano, o es un animal, perdóneme, que se aparte del Dios de la misericordia, hermano. Que se salga de la misericordia y se exponga al juicio divino. Cuando usted mismo, hermano, lee la palabra, que sobre quienes ha caído la mano de Dios, hermano, han tratado de encontrar misericordia y no han podido. Acuérdese de Saúl, un hombre, hermano, que se apartó Dios de él y después un espíritu malo lo atormentaba. Mire qué vida más miserable tenía Saúl. Acuérdese de Caín, un hombre que Dios le dijo serás errante por la tierra, y Caín mismo dijo, Señor, no, es duro para mí tu castigo porque no voy a estar en tu presencia. Y le dice, y todavía le dice, y te voy a poner marca para que no te maten. Oiga, qué tremendo. Por eso usted que entiende esta verdad, hermano, mire, aprovechemos la misericordia de Dios. Atendamos al que nos habla, seamos sensibles, seamos dóciles, no seamos duros de servir, seamos entendidos. ¿Por qué razón? Verso 26. Porque su voz, dice, hizo temblar entonces la tierra. Pero ahora Él ha prometido diciendo, aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Oiga esto. Y esta expresión aún una vez más indica la remoción de las cosas movibles como las cosas creadas. Hoy no podemos tocar el monte, pero ahí está el monte. Lo sentimos, hermano. Es el monte de la santidad de Dios.
Es el monte de la fiesta de Dios. Es el monte, hermano, se le llama el monte santo. Y nosotros entramos ahí porque la sangre de Cristo nos limpia. Entonces entramos santificados, hermano. Y dice, ¿y estos qué hicieron? Santificados, hermano. ¿Por mérito propio? No. Por eso los pobres religiosos que quieren llegar al monte santo por mérito propio, anulando la sangre de Cristo, estos se van a hacer chicharrón, hermano. Estos no saben con lo que se están metiendo. Estos son ciegos. Son gente cerrada de conocimiento divino. Que quieren llegar, usted sabe, religiones que quieren llegar a través de obras al monte de Dios. Que quieren llegar, hermano, a través de abstinencias al monte de Dios. Que quieren llegar, hermano, a través de ejercicios mentales o prácticas, hermano, de meditación al monte de Dios. Ellos no saben lo que va a pasar. A ese monte solamente llegan los santificados. Solo aquellos que no tengan pecado. Y bendito sea Dios. Nosotros, hermanos, tenemos nuestro dry clean o nuestra lavandería automática, hermano. Basta que confesemos, Señor, perdóname, mira, he pecado, he ofendido, he dicho esto, he pensado mal. Y la sangre de Cristo nos limpia. Y cuando estamos ya limpios, bueno, entra pues. Hermano, es como que usted entrara a un supermercado donde todo está pagado. Pero le dicen, pero tienes que entrar limpio. El requisito para entrar es limpio. Por eso dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Cómo? En plena certidumbre de fe. Dice, purificados los corazones de mala conciencia y los cuerpos lavados con agua clara. En otras palabras, acércate limpio. Antes de llegar a la oficina del Padre, antes de llegar al Padre, pasa por donde el abogado. Y dile, mira, abogado bendito, yo creo que necesito que me des una rociadita otra vez, porque yo no sé cómo vengo antes de llegar al Padre. Por eso, yo no sé qué van a hacer los testigos contra Jehová, porque si no pasan por la sangre, ¿quién los va a santificar? ¿Cómo van a entrar? Esos sí están fritos. Y esta expresión dice, verso 26, su voz hizo temblar entonces la tierra, pero ahora él ha prometido diciendo, aún una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión una vez más indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son, ¿qué? Inconmovibles. Por lo cual, yo termino. Puesto que recibimos un reino que es inconmovible. ¿Qué dice su Biblia? Vivamos como queramos, así se va. Hagamos lo que queramos. Seamos rebeldes. No, ¿sabe qué dice? Demostremos gratitud. Óigame, hermano. Si usted entiende esto por amor de Dios, si usted entiende que a usted se le está dando la misericordia y a mí, demostremos gratitud. No solo expresemos, demostremos gratitud. ¿Cómo? Aquí dice, mediante la cual ofrezcamos a Dios, ¿qué? Un servicio aceptable, con murmuración y con irreverencia. ¿Sí dice? ¿Cómo dice? Con temor y reverencia. Porque nuestro Dios, oiga, ¿qué dice? Vaya, ya ve que no ha cambiado. Aprovecha la amnistía y no te salgas de ella, porque no la vas a contar, hermano. Mire, el que se salga, el que no muestre, fíjese, ¿qué tengo que hacer yo? Voy a hablar a mi persona, ¿qué tengo que hacer yo? Al entender esta misericordia, yo debo demostrar gratitud. ¿Cómo, Señor? Mira, ¿qué te daré? Y dice, sírveme con temor y reverencia. Amén, Señor, te sirvo, Señor, con temor y reverencia. Con mucho gusto, Señor. Ve aquí con mucho gusto, Señor. Vaya acá. Solo a mí me mandan, yo no sé por qué.
Hay gente que no ha entendido. Hay gente que no quiere servir. Hay gente que no ha comprendido. Pero yo sé que nosotros sí hemos comprendido esta verdad, hermano. Nosotros hemos comprendido esta misericordia tan especial. Dice, por lo cual, dice verso 28, me lo voy a leer yo. ¿Quiere leérselo usted mismo, por favor? Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos, tengamos gratitud. Oh Señor, yo te agradezco. Sí, demuéstralo. ¿Cómo? Sirviendo. Ahora sí voy a ser directo. ¿Cuántos de aquí tenemos gratitud a Dios por lo que ha hecho? ¿Cuántos lo estamos demostrando? Es que ese es el punto. El punto, oh, yo te agradezco, Señor. Sí, demuéstramelo. ¿Cómo? Sírveme. Con temor. Y ve, y reverencia. Qué tremendo es Dios, ¿verdad? Si vas a servirme, ve, con temor y reverencia. ¿Por qué, Señor? Porque no te olvides que yo no cambio. Aquí dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Yo cierro mi Biblia. Cierre sus ojos usted. ¿Entendemos, hermano, la misericordia de Dios? ¿Usted hubiera preferido estar en el monte Sinaí? Usted está llegando al monte Sión, a la ciudad de Dios, a la asamblea festiva de miriadas de ángeles. Mire, a usted y a mí nos permiten tocarlo, nos permiten disfrutarlo. A usted y a mí no nos aterran, no nos espantan, ni siquiera nos amenaza, sino aún dice en el capítulo 12 de Romanos, os ruego por las misericordias de Dios. Mira, es un ruego. Esta es alta gracia y alta misericordia, hermano. Esta es la expresión sublime del Dios benévolo y compasivo. Por eso David decía, yo publicaré las misericordias de Dios, cantaré perpetuamente. Si tú has comprendido esta verdad, si la entiendes, si la comprendes, seamos agradecidos, hermano. Sea agradecido. Demuestra gratitud. ¿Cómo? Sirviéndole al Señor. Señor, estoy dispuesto a tu servicio. Lo que tú quieras, Señor. Con temor y reverencia. Todo aquel que siente en su corazón hablar con Dios, hable con Dios. Quizás en medio nuestro hay alguien que no conoce a Jesucristo y esta noche siente el deseo de recibir a Jesús como su Señor y Salvador. No ha sido un mensaje evangelístico, pero quizás Dios te trajo para revelarse a ti. Y tú quisieras entregarte a Él, recibirlo, aprovechar la gracia derramada de Dios, aprovechar la misericordia extensa de Dios. Si alguien quiere aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, yo le invito que ahí donde está se ponga de pie, se encamine al frente. Quiero orar por usted. Si sientes que Dios te llama, no lo conoces, pero quieres entregarte a Él, esta es la hora de la decisión. ¿Habrá alguna persona que no conociendo a Jesús quiera entregarse hoy? La invitación está abierta. Este es el momento. Yo te invito en el nombre del Señor. Hago una invitación en el nombre de Jesús. O quizás todos somos cristianos. Hermano, ¿has entendido esto? Qué misericordia más especial para nosotros. Yo te ruego, te invito, te suplico, demostremos gratitud, sirviéndole a Dios con temor
y reverencia. Todo aquel que ha entendido y que quiere decirle al Señor, yo quiero servirte con temor y reverencia, en señal de gratitud, yo quiero hacerlo. Todo aquel que sienta, no siendo obligado, todo aquel que siente en su corazón, decirle, Señor, yo he entendido, ya comprendí y quiero demostrarte mi gratitud sirviéndote. Dígale con su mano en alto, Señora, estoy dispuesto. Yo he entendido tu misericordia grande. Señor, como tus siervos decían, heme aquí. Si en algo he de ser útil, úsame. Quiero servirte, Señor, con temor y con reverencia y demostrar mi gratitud a ti, Señor. Toma mi vida, mis manos, mi voz. ¿Quieres ofrecerte al Señor, hermano? Tú que quieres servirle, dile, tómame, Señor. Toma mi vida, los recursos, todo lo que tengo. Todo es tuyo, todo es tuyo. Y con mi mano en alto, Señor, quiero servirte, Señor. Quiero servirte, Jesús. Gracias. Gracias por esa misericordia tan especial. Gracias, Señor, porque no te conocemos como el Dios del Sinaí, sino como el Dios del monte Sión. No nos has infundido miedo, sino tu amor se ha derramado. No ha sido un Dios que nos consuma, sino un Dios que nos levante y nos levanta en su misericordia. Gracias. Así con su mano en alto, dele gracias al Señor, hermano. Sea agradecido con Dios. Dele gracias. Dígale gracias, Señor, por esta verdad. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. En tu presencia, adorándote, Señor. Aquí estoy, adorándote por lo que has hecho en mí. ¿Quiere así puesto de pie en su mano en alto? Dígale conmigo, aquí estoy. Aquí estoy. En tu presencia, adorándote, Señor. Aquí estoy, adorándote por lo que has hecho en mí. A ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. A ti atribuimos la gloria, a ti atribuimos la honra, a ti atribuimos poder y majestad.